Hola, bienvenidos. Yo soy el Dr. Cares, yo soy geriatra del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y hoy día vamos a conversar sobre generalidades de la hipertensión en personas mayores. La hipertensión se define como una presión arterial que persistentemente se mantiene en valores sobre 140,90. Es importante esta patología ya que hay una relación entre hipertensión y el riesgo de patologías cardiovasculares, cerebrovasculares, patología renal y un deterioro cognitivo en personas mayores. De ahí la relevancia de esta patología en este grupo etario. La presión arterial sistólica aumenta con la edad. Sin embargo, la presión arterial diastólica llega a una meseta más o menos entre los 50 y los 60 años, tras los cuales se mantiene relativamente estable. La prevalencia de presión arterial elevada en personas sobre 60 años se estima más o menos en un 65%. Y una cifra muy importante es que solo el 50% de ellos tienen la presión arterial bien regulada. En cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad, comienza con una disminución en la distensibilidad de los vasos sanguíneos, principalmente por una esclerosis de la capa media. Además, se produce fenómenos de aterosclerosis y una disfunción endotelial con disminución de los mediadores vasodilatadores. Además, se produce una resistencia vascular periférica aumentada y disminuye la compliance vascular, que es una piedra angular en la fisiopatología de la hipertensión en personas mayores. Además, se producen alteraciones en la regulación del tono vascular, lo que además lleva a un deterioro en la regulación dinámica de la presión arterial. Y esto se debe principalmente a alteraciones en los receptores, a los vasoreceptores en especial, y además alteraciones en el sistema simpático. Y finalmente hay una alteración en la función renal, con algo muy importante que es una alteración en el balance del sodio. Por eso es que personas mayores responden tan bien a una ingesta disminuida de sodio, como vamos a ver más adelante. En cuanto a la evaluación clínica de estos pacientes, es importante definir que para el diagnóstico no basta con solo una medición alta, sino que se necesitan al menos 2 visitas en las cuales se tengan al menos 3 mediciones de presión arterial o un holter de presión arterial que muestre alteraciones en sus resultados. En personas mayores siempre hay que tener la sospecha de una hipertensión arterial secundaria, principalmente cuando hay hipertensión maligna, un aumento repentino de la presión arterial diastólica, ya que dijimos que se mantiene en un plató más o menos sobre los 60 años, cuando tenemos un paciente en buen control y repentinamente hay un aumento en su presión arterial sistólica, lo cual lleva a pensar una posible causa secundaria, y una hipertensión arterial resistente, que se define como aquella en la cual se necesitan al menos 3 fármacos hipotensores, dentro de los cuales hay un diurético. En cuanto a las causas secundarias, las principales causas secundarias en personas mayores son patología renovascular, un hiperaldosteronismo, SAOS y también fármacos, principalmente AINES. Importante la evaluación clínica de estos pacientes, hacer una estratificación del riesgo cardiovascular y siempre tener presente su expectativa de vida. Y además tener muy presente la educación en los estilos de vida saludables, incluso en la primera evaluación del paciente. ¿Qué pasa respecto al tratamiento? Se ha demostrado que el tratar la presión arterial elevada en personas mayores es efectivo en reducir la morbilidad cardiovascular y además cerebrovascular. Se plantean como metas principalmente una disminución de la presión arterial sistólica, lo cual disminuye la mortalidad en un 13%, eventos cardiovasculares en un 26% y un stroke en 30%. El punto es el siguiente: ¿cuál es la meta de presión arterial esperada para pacientes mayores? Les voy a mostrar principalmente 3 estudios. El primero es HIVET, donde incluye pacientes mayores. Sin embargo, en los criterios de inclusión solamente fueron incluidos en este estudio pacientes hasta 85 años, no hubo pacientes más añosos. En este estudio se planteó como una meta una presión arterial sistólica menor a 150 milímetros de mercurio, lo cual demostró disminuir la mortalidad. La terapia farmacológica utilizada en este estudio fue indapamida con o sin perindopril. Y eso ya es una limitante para aplicar en nuestra población, porque esta terapia habitualmente nosotros no la utilizamos en nuestros pacientes. Además, este estudio no es aplicable en pacientes frágiles o de edad muy avanzada. Otro estudio, el JNS8, en el cual plantea como metas de presión arterial sistólica
menor a 150 y presión arterial diastólica menor a 90 en personas sobre 60 años. Hace una distinción en personas mayores diabéticas, en los cuales la meta de presión arterial debería ser 140/90. Finalmente, el estudio SPRINT, con más de 9.000 pacientes, de los cuales 2.636 o tenían una edad sobre 75 años. En este estudio hubo dos ramas de un tratamiento cuya meta era presión arterial sistólica menor a 140 versus una rama de presión arterial sistólica menor a 120. En la rama de presión arterial sistólica menor a 120 se demostró una disminución de los eventos cardiovasculares y de la mortalidad. Sin embargo, en esta misma rama hay un aumento de la hipotensión ortostática, de síncopes, de trastornos hidroelectrolíticos, de falla renal, sin haber una diferencia significativa respecto a las caídas peligrosas. Este estudio excluyó pacientes diabéticos con antecedentes de stroke o pacientes institucionalizados. Por tanto, tampoco puede ser aplicable a toda la población mayor que evaluamos en nuestra práctica diaria. En cuanto al tratamiento, es fundamental modificar los estilos de vida. Las principales patologías relacionadas a la hipertensión en personas mayores son el sobrepeso, el sedentarismo y además la sensibilidad a la sal, como mencionamos en la fisiopatología. Por tanto, la reducción de la ingesta de sodio hasta 1,8 gramos al día y además una disminución del peso en más o menos 4 kilos reduce en un 30% la necesidad de reinicio de terapia farmacológica. De ahí la importancia de implementar a todos nuestros pacientes medidas no farmacológicas como pilar inicial de la terapia. Además, se necesita actividad física, tanto por la mejoría de la patología cardiovascular, el ánimo, etc. Reducción del estrés y aumentar la ingesta de frutas y verduras también por el componente de potasio. Recomendaciones fundamentales para el tratamiento de la hipertensión en pacientes mayores son: siempre implementar medidas no farmacológicas, elegir la terapia de acuerdo a las características del paciente, ya sea un paciente, por ejemplo, con una nefropatía o un paciente diabético. Cada uno de esos settings tiene un tratamiento específico. ¿Qué alternativas hay? IECA, ARAS2, antagonista canales de calcio de larga acción, son los principales fármacos que como alternativa inicial tenemos en nuestros pacientes. Habitualmente la idea es partir con la mitad de la dosis e ir incrementando lentamente la dosis de acuerdo a las respuestas, con un control más o menos cada 2 semanas al inicio de la terapia. Las metas van a depender de cada paciente y de su comorbilidad, como ya hemos visto. Y muy importante es evitar presión arterial diastólica menor a 60, ya que esto ha demostrado un aumento de la mortalidad en personas mayores. A modo de conclusión, la hipertensión es una patología frecuente en personas mayores. Siempre es importante realizar un buen control de los factores de riesgo cardiovascular, hacer una buena estratificación del paciente. Las metas de presión arterial no son uniformes para todas las personas mayores. Además, siempre se deben implementar medidas no farmacológicas como al inicio de la terapia como de mantención. La terapia farmacológica debe ser escogida de acuerdo al perfil de cada uno de nuestros pacientes y evitar siempre la respuesta exagerada a nuestra terapia, teniendo como metas de presión arterial diastólica no menos de 60. Siempre debemos tener control de nuestros pacientes y evitar la iatrogenia y evitar las síncopes, síndrome de caídas, hipotensión ortostática, que son complicaciones de la terapia habitual en esta población. Muchas gracias. Hasta luego.